Saludos, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos sean todos. Vamos a iniciar la grabación. Perfecto, ya estamos grabando. Bien, señores, bienvenidos sean todos a este interesante webinar de lo que es la computación cuántica. Este webinar viene a raíz de que a veces nos preguntamos o hemos escuchado por ahí mucho de cuáles serían los riesgos principales, cuáles serían los desafíos principales que tendría la ciberseguridad con la inclusión de la computación cuántica. Antes, señores, quiero darle la bienvenida formalmente desde ISACA. Ustedes saben que ISACA, nuestro capítulo ISACA Santo Domingo Chapter, es una institución sin fines de lucro, es un gremio, perdón, profesional a nivel mundial, donde nosotros tenemos certificaciones punteras a nivel mundial como la CISAM, la CISEN, que es de gerencia de ciberseguridad. Tenemos la CISA, que es relacionada con temas de auditoría. Tenemos la CIFRIX, que es el tema relacionado con gestión de riesgo. Tenemos COVID 2019, que es relacionada con gobierno de TI, entre otras. Tenemos también importantes certificaciones en lo que es la tecnología disruptiva. Inclusive también tenemos temas de inteligencia artificial, tenemos computación cuántica, entre otras. Señores, no se pierdan algún llamado para que no se pierdan de nuestro ISACA Full Day 2025, que va a estar muy interesante. Ustedes saben que nosotros en ISACA Full Day presentamos todas las tecnologías, damos conferencia concerniente a lo que es temas que están en la actualidad, como inteligencia artificial, computación cuántica, riesgo, todo lo concerniente al mundo de la tecnología y al mundo de lo que conlleva ISACA Santo Domingo Chapter. Si no te has suscrito, aún estás a tiempo. Tenemos inscripciones abiertas aún, tenemos cupos para los no miembros, $200, y para los miembros tenemos $150. No se lo pierdan. Y ya ustedes saben, señores, sin más preámbulos, le presento para este importante tema a los señores Raúl Palacio, quien es asesor en adopción de tecnologías disruptivas en One Quantum, es presidente del capítulo Chile Quantum Home Latam, y es en la cual también es fundador, es asesor de más de 25 años en la industria de tecnología. También tenemos un gran amigo, muy querido y apreciado y valorado por mí, el ingeniero Freddy González, quien es ingeniero en sistemas, tiene un MBA en alta dirección internacional, es fundador de HFTP Dominicana, fundador de One Quantum Dominicana, y tiene más de 30 años en la industria de la tecnología. Bueno, señores, sin más preámbulos que darle la entrega a estos dos grandes profesionales para que comiencen a impartir este plato fuerte que hoy ISACA Santo Domingo Chapter le trae a todos ustedes. Adelante. Muchas gracias, Rafael. Gracias, Freddy. Bueno, gracias a todos ustedes en Dominicana. Espero que lo estén pasando bien. Voy a partir con un par de temas eh, casi de coyuntura, pero para ir cortando un poco el aire. No sé si ustedes saben, yo estoy en la costa Pacífico y ayer, mientras preparábamos esta presentación, de repente nos enteramos que hubo un terremoto en Rusia, bien lejos de acá. Y resulta que parte de toda esta historia era, oye, se está anunciando un maremoto, las olas o la masa de agua que se ha ido desplazando han ido llegando durante esta tarde a las costas del Pacífico en Chile, en diferentes horarios, y parte de este ejercicio era ir preparándose ante las posibles eventualidades. Así que fue un poco divertido porque de repente este tipo de cosas pasan
Chile es un país sísmico, de repente se corta la luz y bueno, son parte de la magia de las sesiones online en vivo. Así que primero agradecerles esto y segundo, esta coyuntura media desconectada tiene una implicancia y es que en el fondo siempre como parte de la gestión de sistemas hay una idea central que dice relación con la gestión de riesgos, ¿cierto? La gestión 100% de riesgos es imposible, pero hay ciertas tendencias que nos van llevando a cuáles van a ser los siguientes temas que nos van a impactar, ¿cierto? Para la gente que vivimos en sistemas. Y si pasamos a la siguiente lámina, Freddy, por favor. Y parte de esto era lo siguiente, ¿cierto? Que de alguna manera, hace unos días atrás conversaba con unas personas de un importante proveedor de tecnología que tienen un motor de búsqueda muy conocido, y en esta presentación, en el fondo, iban hablando de las revoluciones que ha tenido este tema. Y partieron con las revoluciones de Internet en general, como en la segunda mitad de los 90. Y esta revolución, de alguna manera, se ha ido encaminando a cómo como sociedad hemos ido cambiando ciertos temas, ¿cierto? Nuestra sociedad ha ido cambiando los últimos 250 años en base a diferentes innovaciones que han ido apareciendo y estas innovaciones van cambiando la manera que tenemos de convivir. Y en los últimos años, ¿cierto? Desde el advenimiento de las tecnologías de la información, ¿cierto? Y de los computadores y electrónicos en particular, han empezado a aparecer ciertos temas, hasta el momento en el cual nos encontramos hoy que se previene una nueva revolución que se ha denominado Industria 4.0. Y en términos generales, hay varias tecnologías de frontera o de vanguardia. En esta conversación que teníamos hace un par de días, ¿cierto? Se mencionaba, por ejemplo, la revolución del Internet y cómo esto cambió cómo nos comunicamos. Y dentro de estos siguientes años, 10, 15 años, ¿cierto? Como a partir de la década del 2010, se empezó a producir una revolución en términos de los datos. Y ustedes que seguramente están en el mundo de los sistemas, tendrán presente, ¿cierto? Que los tres subsistemas base como fundacionales de la teoría de sistemas están vinculados a los datos, a la conectividad y al cómputo o procesamiento. Y justo casualmente, ¿cierto? Lo que estamos viendo ahora es que precisamente dentro de esta tecnología de frontera, y lo que vemos hoy con la IA, es que en la medida que tenemos más demanda, hemos ido creciendo la capacidad de transferir datos, hemos ido creciendo en el volumen de datos, pero hoy nos encontramos con una limitación que es la capacidad de procesar esos datos. En la capacidad de procesar esos datos, en el fondo, se ve limitada o acotada a que hoy estamos apegados a las capacidades que hoy existen. Y resulta que ahí es donde empieza a aparecer la evaluación de las tecnologías cuánticas como una alternativa. Los últimos 5 años ha sido un bombardeo, tal como intentamos representarlo en esta lámina, ¿cierto? De titulares donde las naciones del hemisferio norte han ido fuertemente invirtiendo en una tecnología que se ha ido desarrollando a partir de los 80, que partió muy enfocada en los laboratorios como un mecanismo para representar la naturaleza, sistemas complejos de modelar, como son los sistemas cuánticos, y de a poco se fue viendo que estos sistemas en realidad tenían un impacto más allá de la ciencia básica y podían ser utilizados como mecanismos para hacer cálculos muy, muy complejos, ¿cierto? Que hoy los sistemas clásicos son imposibles o en el fondo viablemente inoperativos de realizar. Y el ejemplo más básico de esto dice relación con la ciberseguridad. La ciberseguridad que tenemos hoy es un problema que no es imposible, pero es un problema muy, muy difícil de resolver. Básicamente, ¿cierto? Esto obedece a una cierta metodología unidireccional. Tenemos una manera fácil de crear un problema, pero al mismo tiempo una manera muy difícil de resolverlo. Eso hasta que se encuentre un nuevo mecanismo. Y es justo lo que ha estado pasando en los últimos años. Y ese mecanismo cabe, cabe destacar que de alguna manera pasa por lo siguiente. Oye, si nosotros encontramos una nueva manera de hacer cálculos, que es a través de los principios de la mecánica cuántica, a través de los principios de la mecánica cuántica podemos generar cómputos que puedan resolver estos cálculos más rápidamente y también podemos encontrar las soluciones. El principal problema que encontramos nosotros es que como sociedad, como humanidad, siempre nos movemos en una dimensión más o menos lineal, ¿cierto? Por lo general ustedes se encontrarán, bueno, yo no soy muy amigo del fútbol, soy poco aficionado, pero siempre se encuentra uno con gente que es o del Barcelona o del Real Madrid, en el caso de los equipos locales son todos bien conocidos, pero en términos generales nos movemos si es de derecha o de izquierda, si es blanco o es negro, si es del norte o del sur, somos súper lineales como humanos. Es la manera en la cual entendemos el mundo.
Y así también se desarrollaron los sistemas tecnológicos a través de la electrónica, ¿cierto? Que básicamente obedece al comportamiento de un switch que va determinando una manera de codificar la información binariamente, ¿cierto? A través de ceros y unos, ¿cierto? A través de cómo se establece esta información y luego está toda la teoría de los bits y de ahí en adelante todo lo que ustedes conocen. Y a raíz de esta matemática y ciencia de la mecánica cuántica, se encontró una manera diferente de codificar esta información, que es a través de una unidad básica de información que es la unidad básica de información cuántica o quantum bit. Y la gran diferencia es que en este caso, ¿cierto? No es una opción 0 o 1 binaria, es una combinación lineal de todas las opciones que se pueden presentar dentro de este espacio de soluciones. Esta figura que ustedes ven ahí es muy conocida y se llama Blocksphere o Blocksfera, ¿cierto? La pueden buscar en internet, pero la gracia es la forma en la que lo describe abajo. Es una combinación lineal, por lo tanto son infinitas opciones que se pueden ir presentando en todo este mini mundo, si quieren ver, ¿cierto?, de la animación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hoy nos encontramos con problemas que nos buscan resolver una solución, encontrar, por ejemplo, un objeto, ¿cierto? Dentro de una base de datos, por lo general lo que hacemos son consultas que tienden a ser medianamente lineal y con algún mecanismo, ¿cierto? Inteligente, podemos ir buscando una manera de eficientar esa consulta lineal. Son órdenes de magnitud de complejidad, ¿cierto? También conocidas como Big O. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor, Freddy. Y aquí en el fondo, acá en Chile había un programa muy famoso que era encuentra el premio y detrás de 4 puertas o 5 puertas. En realidad este programa lo dieron en toda Latinoamérica. Estaba el premio, entonces, ¿qué dice el público? Y aparece don Francisco ahí preguntándole, ¿dónde está el auto? Y uno tenía que ir buscando puerta por puerta, ¿cierto? Según las opciones que se presentaban. Y si te daba suerte lo encontraba, si no, no. Y resulta que esta manera lineal de ir buscando las opciones, en el caso de la mecánica cuántica, es como bien contraintuitiva para nosotros, o tramposa si se quiere, porque en el fondo, a través de estos principios de superposición cuántica, nosotros podemos ver todas las combinaciones simultáneamente. Aquí hay varias interpretaciones científicas y se van a encontrar con diferentes entusiastas que van a ser enfáticos o criticar cuál es la lectura correcta. La lectura que yo le doy de esto, ¿cierto? Después de harto tiempo, es que en realidad esto no significa que necesariamente estén todas las opciones simultáneamente existiendo, o al menos es algo que nosotros no podemos eh, dimensionar dentro de nuestra concepción del mundo, pero sí existe la probabilidad de que todas estas opciones puedan ser evaluadas simultáneamente. Y eso ya es una tremenda ventaja, porque en el fondo, en vez de ir evaluando cada una de las opciones, probabilísticamente podemos ver todas las opciones y ver cuál es la probabilidad de que cada una de estas ocurran. Y por lo tanto, en el fondo vamos buscando un rango amplio de posibilidades o un conjunto de amplitudes y aquí empezamos a utilizar entonces los principios físicos clásicos. Esto es que una partícula que tiene un comportamiento errático bajo ciertas restricciones puede empezar a tener algunos atributos que nos permiten codificar esa información. Los atributos más importantes, y aquí le cedo el paso rápidamente a Freddy, es esta capacidad de superponer o trabar todas el conjunto, ¿cierto?, de células, como en este caso en el ejercicio anterior, de átomos, perdón, o de partículas subatómicas, para que todas ellas se comporten de la misma manera simultáneamente. Esto es un gran logro, si lo quieren ver de esta manera, a nivel de física. Y codificar la información en partículas subatómicas nos permite analizar un rango súper amplio, muy amplio, de posibilidades para encontrar mejores opciones en contraste con los mecanismos lineales. Freddy, por favor. ¿Estás muteado? Muchas gracias, Raúl, y buenas noches a todos. Un placer para mí, un honor estar aquí con ustedes compartiendo este fascinante tema de la computación cuántica. Gracias, Raúl, por esa introducción al tema bastante clara y fácil de entender. Entonces, siguiendo la misma línea que Raúl explicaba, pues quiero hacer algunos ejemplos para que podamos entender qué tan diferente es la computación cuántica de la computación clásica y por qué se dice ser tan potente como la venden, ¿verdad? O sea, ok, ¿cuál es la potencia? Vamos a verlo ya con ejemplos reales, con cuáles son las limitaciones reales de la computación clásica y por qué nace la computación cuántica. Bueno, es simple. Hay problemas que son muy complejos para resolver para la computación clásica.
Y un ejemplo sencillo es, por ejemplo, en la química. En la química quise poner este ejemplo de una sustancia bastante popular en nuestra industria, que es el café, ¿verdad? Una molécula de cafeína contiene 24 átomos y esos átomos a su vez contienen dentro de cada uno de ellos, pues están formados por protones, neutrones, electrones, y cada uno de esos átomos va intercambiando energía entre sí. ¿Ok? Eso genera una cantidad de posibles combinaciones extremadamente grande. No hay manera de que ninguna computadora clásica existente hoy en día en el mundo pueda modelar realmente esta interacción de posibles combinaciones de energía de una molécula simple como la cafeína. Hay moléculas mucho más complejas de ahí. Entonces, imagínense, más o menos 24 átomos generan aproximadamente un número de 10 a la 48 bits, que es un número como este rojo que ustedes ven ahí. Estamos hablando de un 1 seguido de un 10 seguido por 48 ceros. O sea, es un número extremadamente grande. ¿Qué tan grande es ese número? Simple. El tráfico global de Internet en 2024 sumó un total global en el mundo entero de 69 exabytes, estimados en el 2024. Este número que ustedes ven aquí, para poder hacer un cálculo de las posibles combinaciones de la molécula de cafeína, anda por 1 por 10 a las 30 exabytes. Así de cantidad de información tenemos que procesar para poder modelar un tema a nivel molecular. ¿Qué potencia tiene la computación cuántica y por qué viene a resolver un problema? Con una computadora cuántica con 160 qubits, nosotros podemos modelar esto. 160 qubits no es nada grandísimo, hace unos años sí. Ahora mismo IBM tiene... Freddy, te muteaste. Te muteaste. Perdón, discúlpeme. Decía, ahora mismo IBM tiene equipos tan potentes como 1040, 1080 qubits y anunciaron ya uno de 4000 qubits, y así hay otros fabricantes como Google que están pues desarrollando, Microsoft desarrollando procesadores con miles de qubits. IBM anunció incluso que para 2030 andan pensando ya en los millones de qubits en un solo equipo. Imagínense más o menos la potencia que va a tener. Eso es para hacer una comparación práctica en el mundo real. ¿Por qué nace la computación cuántica? ¿Por qué tiene un futuro tan prometedor y por qué viene más rápido de lo que estábamos esperando? O sea, esto muchas personas, muchos medios a veces subestiman la rapidez con la que viene la computación cuántica, y es que realmente hay problemas que urge resolver a nivel mundial. Por lo tanto, todos los gobiernos grandes están apostando a la computación cuántica para la resolución de estos problemas. Otro ejemplo muy conocido es el famoso problema del viajero, donde a raíz de una ruta o de múltiples localidades queremos trazar la ruta óptima. ¿Y qué significa eso? Que en una computadora clásica o en una optimización clásica, pues obviamente hay que calcular todas las posibles rutas que pueden surgir de cada punto. Eso significa que si yo voy a visitar 20 ciudades y quiero encontrar la ruta óptima, pues yo tengo que plantear el problema de una manera que me permita optimizarlo, y es visitando esas 20 ciudades, multiplicando 20 por 19, por 18, y cada paso que doy, pues se generan las múltiples posibilidades que hay, y de esa manera podemos generar todas las posibles combinaciones y a partir de ahí comenzar a encontrar la ruta óptima. Esto en una computadora clásica toma un montón de tiempo. Entonces, a la velocidad que va el mundo de ahora, imagínense una empresa como UPS, como FedEx, o cualquier otra empresa de logística que opera a nivel global, cuánto tiempo tardan para poder encontrar una ruta óptima en una combinación de 200 puntos, por ejemplo, que puede pasar. Entonces, aquí viene la computadora cuántica a resolver este tipo de problemas,
Y esto con un algoritmo cuántico lo que podría costar años en una computadora clásica, años, décadas, siglos en algunos casos, milenios en algunos casos, hacer un cálculo específico en una computadora cuántica puede tomar segundos, minutos, horas. Y eso es lo que hace que esto sea tan deseable de que llegue pronto y al punto que queremos y que pueda resolver problemas de este tipo. Entonces, algunos puntos clave de comparación, pues la computadora clásica pues, es una computadora multipropósito que se seguirá utilizando. Tampoco vayamos a malinterpretar. La computadora cuántica no va a sustituir a la computación clásica en todo el escenario, sino que se va a aplicar solamente en aquellos problemas que la computadora clásica no tiene capacidad de resolver en un tiempo razonable. O sea, un problema que me tome 2000 años, una computadora clásica, no tiene sentido, lo resuelvo con una computadora cuántica. Pero tampoco tiene sentido invertir tantos recursos tan costosos resolviendo un problema simple que una computadora clásica puede resolver aplicando una computadora cuántica. No tendría tampoco sentido. Por lo tanto, esto es un escenario donde vamos a convivir con ambas computación, clásica y cuántica. El almacenamiento de información en la computación clásica ya todos sabemos que es el bit, que puede tener un estado de 2 posibles estados. La computadora cuántica pues puede almacenar información basada en los qubits, que es el quantum bit, con giros de electrones que permite en un estado de superposición, como se llama, poder estar en múltiples estados a la misma vez. Y eso es lo que la potencializa y la hace capaz de poder ver múltiples posibilidades o probabilidades a la misma vez cuando la computadora clásica solamente puede ver uno solo. Entonces, siguiendo adelante, pues aquí vemos que la computadora clásica es determinista, o sea, repite el cálculo en la misma entrada y proporciona la misma salida. En el caso de la computación cuántica no funciona así. Es una computación probabilística donde a través de la repetición del mismo cálculo podemos encontrar la mejor solución en caso de que sea un problema de optimización o la más alta probabilidad de un resultado basado en una repetición a gran escala. Entonces, funciona diferente en ese caso. Igual hay una similitud muy grande en el tema de procesamiento y es que así como la computadora clásica utiliza puertas lógicas, así mismo utilizan puertas lógicas la computación cuántica. Obviamente similares, pero cada uno en su ambiente, pero son puertas lógicas al final. Y bueno, como ya sabemos, hay limitaciones en la computación clásica en cuanto al tipo de problemas que pueden resolver en la cuántica, pues tenemos una mucho mayor potencia y prácticamente algo indefinido hasta ahora, infinito hasta ahora de lo que podemos lograr con ella. El segundo punto que vamos a tratar ya aquí es el panorama actual y ya vamos a ir entrando en materia a lo que probablemente a la audiencia presente hoy le puede interesar más y es cuáles son los riesgos para las organizaciones hoy en día que trae la computación cuántica. Y básicamente aquí hay un término que se llama Q-Day, que significa Quantum Day, que se refiere a cuándo la computación cuántica logrará romper el algoritmo de RCA. Entonces, ¿qué significa esto? Que en ese momento la computación cuántica va a superar en términos prácticos, no solo teóricos, la capacidad de computación de cualquier computadora clásica en el mundo. Entonces, ya el 65 al 70% de las organizaciones grandes, entiéndase corporaciones, gobiernos, instituciones, están actuando en función de lo que viene, de la computación cuántica. Solo el 15% de estas tienen estrategias maduras. O sea que hay un gran número de instituciones que no están todavía al punto de madurez
que deberían estar en este momento, y más del 30% está subestimando la urgencia o el riesgo que tiene la computación cuántica en términos de ciberseguridad específicamente. Entonces, quiero volver a pasarle aquí la palabra a mi compañero Raúl para que nos abunde un poquito más en esta parte. Ahí sí, estoy de vuelta con el micrófono, ¿me escuchan bien? Oye, mira, hace un par de días atrás escuché una frase que viene muy apropiada a lo que estaba mencionando Freddy, ¿eh? Y que nosotros, las personas, somos muy proclives a subestimar el impacto de la tecnología en el futuro y a sobreestimar el impacto de la tecnología en el presente. Y de alguna manera esa mirada es la que justifica un poco todo este boom y hasta histeria que hoy existe con la IA, ¿cierto? Uno levanta una piedra y aparece IA para todo. Y en realidad muchas de esas cosas ya las veníamos usando hace un montón de tiempo, pero sin alargarme en ese caso, efectivamente pasa algo y es que yo veo una especie de continuo dejo de subestimación respecto del impacto real. Eh, yo creo que aquí hay varias cosas, en particular cuando hablo con mis amigos que son más bien físicos, tienden a ser súper renuentes o mirar las cosas con plazos muy, muy distantes. Se atañen, por supuesto, a su rigor científico y ven las cosas con distancia, pero resulta que desde la perspectiva de los que vivimos en el mundo de TI tradicional, en producción, en el día a día, hay varias cosas que funcionan, no tienen por qué necesariamente ser perfectas. Y uno de los temas que existen hoy es que la información está transitando, ¿cierto?, por diferentes medios con los mecanismos de protección actual, pero efectivamente sucede que con los mecanismos de protección actual uno puede coleccionar esa información y eventualmente esperar a utilizarla, a que sea útil, hasta que efectivamente pueda decriptarla, que es este acrónimo que aparece aquí, que es el Harvest Now y Decrypt Later. Los malos ya hacen eso todo el tiempo, lo están haciendo hoy, todos los días, ¿cierto? Y de repente cuando uno se entera a través de las noticias que hubo alguna vulnerabilidad, por lo general en sistemas grandes, ya llevaban muchos meses coleccionando información al respecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros vamos viendo esto por capas. Vuelvo a mis amigos físicos, ¿cierto? Si ven la solución óptima, le van a hablar siempre de 20 años móviles, todo de ahí para adelante. Pero nosotros vemos en el día a día que hay nuevamente mecanismos clever, ¿cierto? De ir vulnerando estas capacidades sin la necesidad de tener un supercomputador con múltiples miles de qubits. Y eso que el hardware ha ido creciendo mucho este último tiempo. Entonces, sí ya hay un llamado a la alerta a tener presente, y ese llamado a la alerta en el fondo es el que tiene a varias naciones preocupadas. Y vamos a ir por favor con las siguientes animaciones, para ponerle un poco en dimensión. Por ejemplo, este es un llamado del día a día, ¿cierto? Aquí no hay que tener mucha capacidad de cómputo, que según la dificultad o fortaleza de la password son más o menos fáciles de romper. Si uno hace una password relativamente simple, los sistemas actuales, ¿cierto?, pueden vulnerarla en pocos segundos, y así en la medida de la complejidad, ¿cierto? Las passwords que son muy, muy complejas toman, bajo la mecánica de cómo el computador va encontrando esas claves, mucho, mucho tiempo, ¿cierto? Incluso miles de años. Y ese es el principio que les mencionaba hace un rato de la criptografía, un problema que agarra dos números grandes y en base a eso los combina y genera un número más grande. Generar esa llave, ¿cierto? Es fácil, pero empezar a ir a hacer la ingeniería reversa y encontrar cómo se creó esa llave es complicado. Y eso es lo que en el fondo se está evaluando hoy, que para poder hacer esa ingeniería reversa se requiere cierta capacidad de cómputo. Nuevamente, la matemática es una matemática de no imposibilidad, no es una matemática imposible, pero una matemática muy, muy difícil para las herramientas que tenemos hoy. Pero si tenemos mejores herramientas, eso se pone en entredicho, y es justamente lo que está pasando hoy con los computadores cuánticos. Por lo tanto, en la medida de que el hardware crece y que las capacidades algorítmicas crecen. La siguiente animación, por favor, Freddy. La capacidad algorítmica crece, entonces estas llaves, como la que ustedes pueden ver acá, esto de hecho es información de dominio público, ustedes van a este sitio web o al banco de su preferencia y van a ver, ¿cierto?, el certificado, un certificado público, tiene un valor en el campo de abajo que es un módulo de 2048 bits. ¿Ya? Ese módulo de 2048 bits hace que si yo capturo información, esa información no la pueda ver con las herramientas actuales nuevamente.
pero con las herramientas que se están desarrollando, en muy poco tiempo esa información podría ser visualizada y pasar desde miles de años de cómputo a pocos minutos o segundos de cómputo. La verdad que ese es un tremendo problema porque bajo esa mirada hay información, por ejemplo, en los mercados regulados, financieros, defensa nacional y muchos otros, que tienen que estar mucho tiempo disponibles. Por lo tanto, si una información tiene que estar encriptada durante, no sé, 10 años y ese certificado dentro de 10 años va a ser vulnerable, hay un problemón muy, muy grande, ¿cierto? Entonces resulta que pasamos de tener la posibilidad de mantener esta información por mucho tiempo a que sea vulnerable dentro de la ventana de lo que está sucediendo. De hecho, y se lo voy a dejar por aquí en el chat, si ustedes van al browser y buscan CSA, el Cloud Security Alliance, Countdown Clock, el reloj en reversa, se van a encontrar que la Alianza para la Seguridad de Cloud, ¿cierto? Tiene un contador que va seteando cuánto tiempo falta para la fecha arbitraria, por supuesto, que se estableció para el famoso día Q. Se estableció esta fecha arbitraria entendiendo de que de aquí a cierta cantidad de años es posible que tengamos un computador relevante. Y sin prejuicio de si es un computador cuántico de puerta o específico, como lo mencionaba Freddy recién, ¿cierto? Es, en base a esto, muchos gobiernos han tomado la decisión de decir, sabes que en realidad muchos de los estándares criptográficos que hoy tenemos hoy ya no van a ser seguros en cierto periodo de tiempo. De aquí al 2030 ya no van a ser seguros, de aquí al 2035 tienen que haber eliminado todo. Y esto nos pone desde ya en un planteamiento en la necesidad de empezar a hacer estos criptoanálisis, ¿cierto? Análisis de la inventario criptográfico para entender cuáles son los vulnerables, cuánto tiempo nos toma esas acciones y en base a lo que ha estimado el NIST, ¿cierto? En ocasiones anteriores, las actualizaciones o migraciones de esos procesos les ha tomado varios años. Entonces han sacado varios procedimientos o mandatos legales para empezar a cambiar estos temas y como ustedes pueden ver en estas láminas, estas tecnologías son temas que ya se están probando y ya se están probando redes súper seguras en varias geografías. Hay una gracia bien particular que muchas de estas pruebas se realizan en redes de fibra óptica productivas, donde se está pasando tráfico de Internet productivo hoy, por lo tanto, este tiene una especie de ventaja y al mismo tiempo desafío. Y es que no es necesario cambiar toda la infraestructura, sino que por sobre la misma infraestructura existente, esto puede cambiar de la noche a la mañana. Por lo tanto, aquellos que han decidido enfrentar este riesgo, ¿cierto? Y consecuentemente van evaluando sus posibilidades y su nivel de inversión, ya se han adentrado en probar estas capacidades de cara a lo que puede hacer lo que se podría hacer, ¿cierto? Y en el fondo, cómo gestionar estas amenazas cuánticas. Y hablando de amenazas cuánticas, ¿cierto? Vamos a la siguiente parte, que es el modelado de estas amenazas, y le devuelvo nuevamente el micrófono a Freddy para que continúe. Gracias, Raúl. Y antes de pasar esa lámina, pues quiero mencionar, para que vean lo cerca que estamos de tener, por ejemplo, un internet cuántico o una intercomunicación entre dos sitios a nivel cuántico, pues ya tenemos fabricantes, por ejemplo, en Estados Unidos, que ya tienen equipos de transmisión de datos utilizando computación cuántica. ¿Y cómo funcionan? A través de fotones, hacen un entrelazamiento, una superposición y entrelazamiento, y envían estas partículas, ¿verdad?, de luz. Con una particularidad muy diferente a lo que funciona actualmente con una fibra óptica y una computación clásica, y es que sencillamente cuando algún actor intercepta esta comunicación, significa que está haciendo una medición o una observación de esas partículas. Por lo tanto, en el mismo momento en que se produce esa medición o esa observación, estos fotones colapsan en uno u otro estado que no necesariamente eran el esperado. Por lo tanto, eso trae un nivel de seguridad, un nivel de transmisión de datos que hasta el momento sería irrompible. ¿Por qué? Porque inmediatamente se termina la información en el momento que se observa antes de llegar a su destino final. No hay manera de que yo pueda tener información legible a mitad de camino por un tema de la manera como se transmiten y de cómo se comportan estas partículas en la computación cuántica, en este caso en la transmisión de fotones a través de estos equipos de red cuántico. Quería hacer ese comentario. Estos son equipos que ya están funcionando, que ya se están utilizando en la práctica, o sea, no estamos a
a 30 años, como alguna gente menciona, algunas personas o algunos actores. No, falta mucho, estamos hablando de 30 años, estamos hablando de 50 años. No, realmente eso está más cerca de lo que nos podemos imaginar. Entonces, siguiendo con el siguiente punto, vamos a hablar un poco aquí ya del modelado de amenazas cuánticas, que es un paso clave, o sea, es un elemento clave que tenemos que tomar en cuenta en las empresas para prepararnos para ese día cuántico, o sea, para el Q-Day. Y básicamente aquí quisimos hacer un pequeño paso a paso de ese modelado. Asimismo, como ustedes utilizan un modelado de amenaza en la parte de seguridad de información clásica, ¿verdad? Asimismo, hay un modelado de amenaza cuántica hasta ahora que se define con unos pasos, aquí lo vemos sencillo, ¿verdad? Pero son unos 5 pasos que son un inventario de activos críticos y cifrados. O sea, ¿qué debemos nosotros hacer en nuestras empresas? Identificar los activos digitales y poder categorizarlo. ¿Qué significa esto? Bueno, yo tengo registro sensible, información sensible de clientes, de pacientes, si fuera un hospital, de instituciones gubernamentales, propiedad intelectual, información de terceros como partners, colaboradores, etcétera. Pues yo tengo que identificar cuáles son los activos digitales, cuáles son los activos de información con la que yo cuento, con la que maneja esta empresa. Entonces, basado en identificar esos activos, los categorizo. Uno, por un lado, por el nivel de sensitividad que tiene. ¿Qué tan sensibles son esos datos? ¿Qué tan privados deberían ser? Segundo, por requisitos regulatorios. O sea, si hay regulaciones que me requieran dar un manejo específico a esos datos, yo tengo que clasificarlo también por ese renglón. Y la otra manera con la que debemos categorizar esa información es también por el ciclo de vida. Si yo tengo unos datos específicos que mueren, o sea, terminan su ciclo de vida en 5 años, quizás no deberían ser lo que más nos preocupa en este momento. Pues el ciclo de vida y esa data ya es obsoleta en 5 años, no debería apuntar hacia allá, sino en la que tiene un ciclo de vida más largo, que son 10 años, que son 20 años, porque esa va a estar mucho más vulnerable en el momento de que la computación cuántica logre romper los algoritmos criptográficos que hay hoy en día. Entonces, el segundo paso sería, en este modelado, sería el análisis de vulnerabilidades. O sea, tenemos que auditar los sistemas criptográficos actuales. O sea, la institución utiliza VPN, sí, tengo que auditarlo. Tengo que saber en qué estado se encuentran, qué nivel de inscripción yo utilizo, etcétera. PKI, somos una institución que maneja PKI, tenemos que ponerle atención, tenemos que auditar esos sistemas, SSL, TLS, backups encriptados. Entonces, tenemos que auditar esos sistemas constantemente. Hay que poner una bandera roja a todos los sistemas que utilizan RSA o SC. Que, señores, estamos hablando de que actualmente todo lo que es comunicación a nivel de Internet, todo lo que son servicios financieros, en su gran mayoría, no el 100%, pero en su gran mayoría utilizan estos sistemas de inscripción. Por lo tanto, esto es crítico para ponerle atención. Por eso hay que marcarlo desde ahora, a eso hay que ponerle total atención y serían los más críticos, el nivel de prioridad más alto. El tercer punto es una evaluación de exposición de riesgo. ¿Qué significa esto? Que hay que evaluar el impacto que tendría. Que cada una de esas informaciones clasificadas, o sea, cada una de esas categorías, ¿qué impacto me traería como empresa que logren desencriptarla en el futuro? Manejamos contratos. Esos contratos contienen información sensible. ¿Qué impacto tendría que la competencia o que un gobierno contrario al de mi país tenga acceso a secretos de Estado o a contratos específicos a nivel comercial o una empresa con otra? Esto es algo que se ve quizá no estamos al tanto de todo lo que ocurre a nivel mundial en términos de robo de información, de secretos comerciales principalmente, de secretos de Estado. O sea, China, por ejemplo, y Estados Unidos viven en una guerra constante a nivel de información, de robarse secretos,
de tomar información hoy, como mencionó Raúl ahorita con Harvest Now, Decrypt Later. Eso es un ataque que ahora mismo se está produciendo. Que no tengamos el resultado en la mano es otra cosa, pero ya hay mucha información que ha sido robada en la parte comercial, en la parte gubernamental, en la parte de instituciones, donde esa información está simplemente guardada, esperando a que terminemos de llegar al punto que ellos están esperando, que es el QA, y podamos romper esa encripción y poder ver esa información valiosísima. Y en ese mismo punto, considerar los escenarios que involucren, o sea, considerar todos los escenarios posibles, incluyendo pensar que los ciberdelincuentes en algún momento van a tener acceso a esa capacidad cuántica, que de hecho va a ser así. Entonces tenemos que tomar eso en cuenta. Raúl mencionaba eso, o sea, las herramientas y los equipos van evolucionando. Entonces, un ciberdelincuente de hoy no va a ser el ciberdelincuente de 10 años. Las herramientas son diferentes. No son el mismo poder, van a tener un poder mucho mayor. Entonces, eso tenemos que tomarlo en cuenta. El cuarto paso sería crear un plan de migración de seguridad cuántica, y ese plan debe ir con medidas o actividades a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. A corto plazo estamos hablando de que deberían estar haciendo todas las empresas ahora mismo, en este preciso momento, pensando en ir integrando en su sistema de encripción un cifrado híbrido, algoritmos clásicos con postcuánticos. Ahí puse un par de ejemplos como Kyber y Dilithium, que son sistemas de encripción que ya son a prueba de cuántico, o sea, utilizan mecanismos que son en el momento de ahora, en este preciso momento, imposible de romper o tomarían demasiado tiempo. Por lo tanto, hay que ir pensando en eso en el corto plazo. Yo mantener mis sistemas de encripción, pero ir trabajando en un ambiente híbrido en ese sentido. A mediano plazo, actualizar las infraestructuras de hardware, importantísimo. El hardware de hace 10 años no es el hardware de ahora. Entonces, mientras más obsoleto, mientras más viejo, más susceptible a este tipo de riesgos. Entonces, en la parte de software también, que sean criptoágiles, que podamos implementar en ellos y poner en funcionamiento sobre ellos el tema de cifrado postcuántico y cumplir con estándares futuros que ya se están trabajando, por cierto. Y a largo plazo, pues llevar una transición, o sea, completar una transición total a estándares criptográficos de seguridad cuántica que están, como mencioné, ya en preparación por la NIST y que van a estar finalizados muy pronto. Y el último y no menos importante punto del modelado de amenaza cuántica sería monitorear tanto la industria como los cambios regulatorios, o sea, estar pendiente de esos estándares con los que está trabajando NIST, ENISA, ISO, y obviamente en el ámbito local, cada profesional en su país debe estar pendiente de las estrategias nacionales de ciberseguridad ya como Estado, regulaciones, mejores prácticas y ese tipo de cosas que son dictadas por si existe algún Consejo de Ciberseguridad Nacional. Aquí existe el Centro Nacional de Ciberseguridad, hay una ley de ciberseguridad, entonces todo eso debemos monitorearlo, mantenernos siempre actualizados en ese sentido, porque ahí viene información valiosa que nos va a ayudar a tener una mejor visión de estas amenazas en un futuro cercano. Entonces, el cuarto punto, ya vamos a hablar un poco de las estrategias de migración cuántica. O sea, ¿qué debemos hacer para llevar a ese punto de transicionar desde lo que tenemos ahora a nivel de encripción, o sea, de cifrado a la cuántica? Entonces, le pusimos aquí algunos puntos importantes. Primero, y ya esto es en términos prácticos, iniciar pilotos de criptografía postcuántica. Pues ustedes tienen ya proveedores que trabajan esa parte criptográfica. Les recomendamos que vayan teniendo esa conversación. ¿Qué tenemos a nivel de criptografía postcuántica? ¿Cómo podemos ir haciendo un piloto? ¿Cómo podemos ir viéndolo? ¿Cómo podemos ver información? O sea, ese paso hay que comenzar a darlo ahora mismo. Aquí le dejamos también un QR que lo pueden escanear. Lo invito a que lo escaneen, y eso es un PDF del Centro Nacional de Ciberseguridad de Reino Unido, donde ellos definen ahí la línea de tiempo para tener ya migrado esta parte
de criptografía. Entonces, lo pueden descargar ahí, le puede servir de guía más o menos y de horizonte para cuándo deben ir completando cada fase. El segundo punto aquí es mantener un inventario criptográfico. ¿Qué se refiere a esto? Yo debería saber en mi institución cuáles son los sistemas criptográficos que tengo corriendo. Ese Cryptography Bill of Material tiene que estar en sitio, actualizado todo el tiempo, monitoreado todo el tiempo, versiones, nivel de inscripción, toda esa información debe estar asentada en una documentación que nos puede servir de mucho en el momento crítico. Cualquier sistema que se vaya a diseñar o implementar en las instituciones debe estar pensado con esta agilidad criptográfica post-quantum. Involucrar proveedor y cadena de suministro. De nada sirve o no sirve del todo que nosotros hagamos una readecuación interna en una empresa o en una institución y que no así llevemos a nuestros proveedores o a la cadena de suministro de lo que nosotros proveamos a encaminarse en el mismo rumbo, porque entonces vamos a tener la vulnerabilidad en algún punto de la cadena de suministro. Y como mencioné, cumplir con el roadmap del Centro Nacional de Ciberseguridad que en este caso es Reino Unido, pero hay otros, como mencioné, está la NIST, está ISO, que podemos tomarlo como referencia. Entonces, aquí hay una fecha, que aunque se ve lejos, se ve a 10 años, pues la recomendación es que en ese momento ya esté completada una migración de todos los sistemas criptográficos. Que aunque suena simple, no es para nada simple, porque estamos hablando de servicios que pudiera tomar años hacer un cambio completo sin traumas, digámoslo así. Entonces, para 2028, si descargaron el PDF que le compartimos ahí, para 2028 ya deberíamos tener un plan concreto, o sea, todo un levantamiento y un plan concreto de todo lo que tenemos criptográficamente hablando en una compañía. Seguimos con algunas recomendaciones operativas que van en ese mismo sentido. Estamos tratando de poner todo lo más práctico, lo más aplicable posible al escenario real a nivel institucional o empresarial para que le pueda servir a ustedes en ese sentido, en términos prácticos. Y básicamente estas recomendaciones son evaluar los riesgos cuánticos y crear el CIBOM que hablamos ahorita. Validar cuáles son los algoritmos vulnerables que tenemos en la institución internamente. Si usamos RSA o SC, eso tiene que documentarse. Cuáles servicios específicos utilizan estos sistemas de inscripción. Comenzar, como mencioné ahorita, los pilotos de post-quantum criptography, o sea, criptografía post-cuántica. Capacitación interna, extremadamente importante. Capacitación y concientización interna dentro de las instituciones, tanto corporaciones, pequeñas, medianas, grandes empresas, gobierno, pues debe haber una conciencia y una capacitación de hacia dónde se dirige el mundo, tecnológicamente hablando, en términos computacionales, y eso es sumamente importante. Y establecer una gobernanza cuántica significa, así como hay gobernanza de datos, así como hay gobernanza de seguridad y de otros aspectos en las empresas, en las instituciones, pues debería haber una gobernanza cuántica que se encargue de velar por estos puntos que hemos mencionado y por llevar una estrategia cuántica para lograr de aquí al día cuántico estar preparado y no estar en riesgo como institución. Y por último, monitorear los avances tecnológicos y normativos, como mencioné. Estamos llegando al final de nuestra interacción y como conclusión, pues nos llevamos estos puntos que están aquí. Primero, los riesgos cuánticos no son una teoría, son reales, ya están emergiendo, ya están de hecho sucediendo, por lo que mencionamos ahorita, el Harvest Now, the Crypt Later es una realidad. Eso lo vamos a ver ya como resultado cuando la computación cuántica rompa esos algoritmos, pero ya a nivel de riesgo ya son un hecho. El Q-Day es inminente, o sea, eso no lo para nadie. Aquí estamos hablando de que las inversiones globales en computación cuántica son miles de millones de dólares al año a nivel global. Y vemos los avances, si vemos los artículos que salen a diario de los avances a nivel
de cuántica, eso es impresionante, la velocidad que va. Mucho más rápido de lo que pensábamos hace, por ejemplo, 5 años. Pensábamos y veíamos una línea de tiempo mucho más lejos de la que la vemos ahora apenas 5 años después. O sea, la velocidad que avanza esto es exponencial. Adoptar técnicas de inscripción híbridas, como mencionábamos, es un paso prácticamente inicial y que deberíamos estar haciendo ahora mismo, no dejarlo para 2028 o 2027. Si en 2028 vamos a comenzar a hacer un levantamiento y a pensar, realmente estamos tarde. Entonces, eso es un punto que queremos llamar a conciencia. Utilizar frameworks existentes está bien, de hecho hay que hacerlo, y mantenernos monitoreando los lineamientos de NIST y ENISA principalmente, que son los que están llevando principalmente de este lado del mundo la parte de los estándares que van a definir lo que es computación cuántica y criptografía cuántica también. Y bueno, para que cambiemos la forma, la visión de ver la computación cuántica, pues tener seguridad cuántica es una inversión estratégica hoy en día para cualquier institución o gobierno. Y no sé, Raúl, si quieres agregar algo aquí. Gracias, Freddy. Mira, no mucho más. Creo que esto resume muy bien este asunto. Creo que sí hay algo importante, ¿eh? Y es que ustedes podrán haber visto que pareciera ser que, como ejemplo, la inteligencia artificial hoy es la palanca que mueve muchas de las inversiones de TI a lo largo de la región y en el mundo. Y pareciera ser que de repente, de un día a otro, ¿cierto? De la noche a la mañana, todo el mundo empezó a ajustar sus presupuestos para hacer proyectos de IA. Y se utiliza esta idea del momento ChatGPT, ¿cierto? Así como el momento Apple, como si las cosas pasaran de la noche a la mañana. Resulta en el fondo que la ciencia detrás se fue acumulando con varias inversiones hasta que en algún momento esto explota. Explota en particular por la capacidad de ser permeable a una masa grande de usuarios, pero este es el asunto. Yo me quedo, y aquí estoy hablando de un tono muy, muy personal, tomen esto así como una opinión muy, muy personal. Siento que ahora que sucede este gran momento, revolución IA, ya llegamos tarde. Todo lo que tenía que estar pasando se fue dando en algún momento y fueron aquellos que fueron invirtiendo, fueron preparando, por ejemplo, sus infraestructuras, sus modelos de datos, los que hoy son capaces de sacar mucho valor de esto. Sucede en el fondo que hoy, ya que estamos atrasados, muchas empresas empiezan a sacar presupuesto porque esto está de moda y muchas veces tampoco alcanzan a captar el valor de la tecnología porque todo lo que tiene que suceder por debajo del iceberg todavía no está pendiente de cambiar. Entonces resulta que esas cosas corporativas, culturales, ¿cierto? En una empresa, en los entornos corporativos, son mucho más difíciles, es mucho más rápido en una startup, por supuesto, ¿cierto? No tiene que partir con una mochila pesada, pero en los entornos corporativos todo eso toma tiempo. Toma un tiempo que a veces es más largo de lo que quisiéramos, ¿cierto? Pero toma tiempo. Entonces, yo veo con cierto temor esta displicencia de decir, mira, no, esto no pasa porque cuando esto suceda, ya vamos a estar atrasados. Y tal como le comentaba Fede recién, ¿cierto? Los malulos o la gente de avanzada, si se quiere, no le vamos a poner un juicio si son buenos o malos, pero ya hay gente que está almacenando parte de la información que está pasando por Internet en el día a día, a ver si en algún momento le otorga valor. Por lo tanto, yo creo que tal como lo describe la última línea, hoy se trata más bien de una estrategia de eficiencia operacional en invertir o en cuidar la última línea. Si alguno de ustedes de la audiencia pues, nos pueden contar, por ejemplo, trabaja en operaciones TI en industria regulada, posiblemente han vivido como yo, que en una operación de TI tradicional, ¿cierto? Uno está continuamente pasando a producción aplicativo y dentro de ese paso a producción todo el tiempo aparecen certificados digitales que están vencidos. Esto es de todos los días, hoy día. Si eso toma mucho trabajo para una aplicación común y corriente, el empezar a actualizar certificados digitales con estos mecanismos, olvídate cuando estemos incendiados, va a ser mucho más demandante, entonces se paga el tomar esa precaución adicional, que en realidad pareciera, yo creo que el nombre cuántico a veces es un poco loco porque suena a los Marvels o a los Avengers y a temas muy, muy fantasiosos, pero el asunto es que, como lo resumió muy bien Freddy,
esto no es teórico, esto ya está sucediendo y está sucediendo de tal manera que hay mucha geografía que corporativamente, ¿cierto? A nivel de políticas públicas, están destinando presupuestos para que esto suceda y no nos pille desprevenidos, como, insisto, yo siento que nos pilló un poquito el tema de la IA. Hoy estamos reaccionando y se sacan presupuestos públicos y se establecen leyes para regularlo, y sería un poco eh, triste, por decirlo de una manera elegante, que nos volviera a pasar lo mismo cuando estamos viendo que se viene. La verdad que intentamos con Freddy en resumir todos estos temas, que daba mucho, en una conversación lo más amena posible, muy de alto nivel para no hacerla complicada. Y de hecho, en el fondo, aprovecho de comentarles que parte de lo que nosotros en algún momento discutimos, ya tenemos más o menos elaborado un servicio de aceleración de Quantum Safe Compliance, ¿cierto? De cómo plantearse al cumplimiento de cara a la amenaza cuántica. Así que no me quiero alargar mucho más. Aquí, Freddy, te devuelvo la posta. Creo que estamos al final de la presentación. O si quieren, abrimos el micrófono, si hay preguntas para extendernos un poquito más. Sí, gracias, Raúl. Pues esto más o menos ya lo conversamos, los próximos pasos, pues invitándolo a precisamente que tomen acción con los mismos puntos que ya mencionamos. Esta presentación, pues tengo entendido, ¿verdad?, que está grabada, pueden acceder a ella y ver estos puntos, y si necesitan también información, pues aquí tanto Raúl como yo pueden escanear nuestros códigos QR donde está toda la información de contacto, cualquier información que puedan requerir, que podamos compartirla con mucho gusto, sin ningún tipo de compromiso, pues le hacemos llegar cualquier de estas informaciones relevantes que pudieran necesitar. Veo que hay Bien, Rafael. señores, excelente todo. Raúl Palacio, Freddy, gracias por esta gran disertación y obviamente, claro que sí, que este tema tan interesante que ustedes han expuesto aquí, claro que tiene preguntas, claro que tiene interrogantes. La primera es, el señor José Cepeda dice, ¿qué estándares de criptografía postcuántica, NIS, PQC, consideran más prometedoras y cuáles son sus limitaciones? Freddy, ¿quieres ir tú? Bueno, ahí pudiera mencionar que NIST está trabajando todavía en estos estándares y básicamente ha elegido ciertos algoritmos que estarían dentro de su estándar definitivo. Ellos comenzaron, si no mal recuerdo, eso de 2022, 2021, 2022, comenzaron el tema de la elaboración de estos estándares. Y bueno, dentro de los algoritmos, yo mencioné algunos ahí en la presentación. Está el Kyber, que está basado en un cifrado de encapsulación, un mecanismo de encapsulación de llaves, que está diseñado especialmente para el tema de computación cuántica. Mencioné el Dilithium también, que está basado en firmas digitales, pero también pensado que sería el reemplazo de lo que mencionábamos ahorita de RSA y SC. y entre otros, hay otros algoritmos como Falcon, Sphinx, que son algoritmos que se están todavía evaluando, son de los que están, digamos, dentro de ese marco que ellos están evaluando como parte de sus estándares para contrarrestar esta amenaza cuántica. ¿Qué otra pregunta tenemos? Espero haber complacido la pregunta. Sí, tenemos también a Eudis Batista. ¿Cuáles algoritmos de cifrado son seguros ante la computación cuántica? Los algoritmos de cifrado, justamente estábamos hablando de ellos, son los más seguros que hay ahora mismo, en este momento. Pues mencionamos algunos que son el Kyber, que es basado en un mecanismo de encapsulación de llaves, y eso está diseñado específicamente, como mencioné, para la parte de computación cuántica. Obviamente estos algoritmos todavía tienen algunas limitaciones. Por ejemplo, en ese caso que mencioné del KEM, del Key Encapsulation Mechanism, que es el mecanismo de encapsulación de llave, tiene ciertas limitaciones. Es que, por ejemplo, no ofrece firma, no ofrece autenticación, entonces solamente encapsula llave, entonces tiene sus aplicaciones específicas y por eso
hay evaluaciones de NIST que todavía tienen que llegar al punto de madurez para poder incluir estos mecanismos en sus estándares. El dilithium que mencioné, que también es de firmas digitales, pues tiene mucha fortaleza, la rapidez, la robustez, la seguridad que ofrece, pero también tiene ciertas limitaciones que se están trabajando. Yo entiendo que así como vimos el roadmap de migrar hacia una encripción postcuántica, 2028 ya deberíamos tener un plan maduro, 2035 una implementación total. Yo entiendo que mucho antes de ese 2028 NIST probablemente ya tenga un estándar oficial. Estamos hablando de 1 o 2 años a partir de ahora. Excelente, excelente, Freddy. Bueno, tenemos por aquí a Franklin Valdera. ¿Es posible diseñar una arquitectura de computación cuántica universal que no dependa de qubits tradicionales como las supercomputadoras o iones atrapados, sino que utilice sistemas cuánticos exóticos como cualquierones o estado topológico para lograr estabilidad y escalabilidad a nivel mundial, industrial, perdón? Excelente pregunta, Franklin. ¿Qué tal? Mira, la respuesta corta es que sí. Teóricamente es posible, aunque uno de los actores principales que está trabajando con este tipo de qubits, con los anions, es Microsoft. Está apostando mucho a este tipo de qubits. Son unos qubits para poder diferenciarlo. ¿Por qué? Y entiendo tu pregunta. Los qubits normalmente son de origen natural. Estamos hablando que son partículas como fotones, electrones, que son parte del mundo natural. En este caso, por ejemplo, esta tecnología que está desarrollando Microsoft, que son los anions, que son unos qubits elaborados, o sea, fabricados con ciertas propiedades y características que permiten eso específicamente que tú estás preguntando, crear una computación cuántica universal y que no dependa de qubits tradicionales, y tiene ciertas propiedades que puede soportar, por ejemplo, una mayor cantidad de interferencia. Hay un tema de ruido, se llama ruido cuántico, que puede hacer que un proceso o sea, durante un procesamiento, pues colapse un qubit. En este caso, esto es más resistente, ese tipo de ruido. Y es la razón por la que Microsoft está apostando a esto y desarrollando ese tipo de computación cuántica que se llama computación cuántica topológica. Entonces, estos qubits tienen esa propiedad. Teóricamente, la respuesta es que sí, es posible, pero todavía no estamos ahí. Bien, excelente, excelente. Tenemos también José Cepeda. Dice, ¿qué sectores, banca, defensa, salud, deberían priorizar la migración postcuántica? Raúl, ¿quieres responderla o sigo yo? Sí, sí, gracias. Oye, mira, a ver, ¿qué es lo que se ha visto? Que hay ciertos sectores que están más impactados con las tecnologías cuánticas, ¿cierto? Aquí nosotros nos centramos hoy en la parte de la ciberseguridad postcuántica, pero a través de los mismos mecanismos también hay otro campo que es bastante ubicuo y que está más cerca del cómputo cuántico, que dice relación con la optimización. En términos generales, ¿cierto? El principio, como se lo contaba Freddy, es poder simular sistemas de la naturaleza, que tienen una naturaleza cuántica y que tienden a ser muy complejos. Por lo tanto, las industrias que están vinculadas primero a los life sciences, ¿cierto? A las ciencias de la vida, entiéndase fármacos, biotecnología, pueden verse muy impactadas por esto. En una segunda instancia, directamente las empresas que están basadas, ¿cierto?, en esta idea de confianza digital. Entiéndase en este caso, ¿cierto?, la industria de la defensa, la banca, la industria, las telco. Y de la misma manera, ¿cierto?, las retail se han convertido en una especie de primo hermano de la industria financiera, porque de hecho realizan muchas transacciones comerciales en línea. En términos generales, la idea de transacciones presenta una industria que puede verse muy impactada. De la misma manera, las industrias que manejan información sensible, como la industria de la gestión de información de la salud, entiéndase hospitales, farmacéuticas, también pueden verse muy, muy impactadas.
Yo quiero reforzar un poco lo que mencionaba Frida recién respecto de esta mirada de cuán activo es este tema hoy, ¿cierto? Pareciera ser que, como les decía en un principio, tendemos a pensar que esto es un asunto binario. Algún día va a aparecer un computador cuántico y la red deja de ser segura para todos nosotros, ¿cierto? Básicamente los fundamentos de Internet y que justo el día anterior o 2 días antes o un mes antes estaba todo tal cual y no ha pasado nada y nada más lejos de la realidad. Todos los días están pasando pequeños progresos y les voy a poner un ejemplo. Si ustedes, sin ir más lejos, si buscan, por ejemplo, vulnerabilidad de ciberseguridad, hace poco, y les voy a dejar por aquí en el chat, hubo un caso bien interesante de un hacker que recuperó cierta información de una billetera de criptoactivos. El mundo de criptoactivos se ha robado el término cripto, ¿cierto? Pero en fin, vamos a centrarnos en esta idea de la criptografía. ¿Y qué es lo que pasó, cierto? Que cuando se desarrolló esta billetera digital, utilizaba ciertos mecanismos de encriptación. Pasaron los años y se empezaron a encontrar vulnerabilidades. Entonces resulta que el principio por lo general es, oye, una vez que yo encripté esta información, si se me olvidó la clave, no lo encuentro nunca más. Y eso fue lo que asumió el dueño. Y eran varios millones de dólares los que estaban ahí. Y resulta que a lo largo de los años se empezaron a encontrar estas vulnerabilidades y con algunos trucos inteligentes, este hacker fue capaz de hacer esa ingeniería reversa, se dio cuenta de estas vulnerabilidades y con los mecanismos actuales fue capaz de desencriptar la billetera. Bueno, se ganó tremendo premio por seguir este proceso, pero lo que les quiero decir con esto hoy es que no es necesario esperar a que tengamos una computadora cuántica con 1 millón de qubits para que esto sea un problema. Hoy con los computadores que existen, ya puede presentar un riesgo. Entonces, cada día tenemos más avances de software y más avances de hardware. Eh, la lámina anterior está los QR de Freddy mío, por si quieren tomar contacto con nosotros y seguir conversando o seguir viendo más información. Yo les voy a dejar un poco el ejemplo del caso que les estoy mencionando en el chat, pero eso en términos generales. Está habiendo varias otras preguntas muy interesantes, así que no sé, siéntanse libres de seguir conversando. ¿Dónde? Bien, excelente. Tengo ya, solamente faltan 2 preguntitas, así que pudiéramos contestarlo un poquito breve. ¿Cómo controlar que ya se esté usando la computación cuántica para fines maliciosos? Difícil de saber. Hoy, principalmente, hay que tener presente lo siguiente. Los equipos están disponibles vía tiempo compartido a través de la nube o con mucho dinero, ¿cierto? A través de laboratorios o equipos que se comercializan a través de los grandes fabricantes. Por lo tanto, hay un tema de escala, ¿cierto? De que estos equipos estén disponibles con una capacidad relevante para realizar acciones que podrían ser consideradas malignas. Así que eso es el estado del arte hasta ahora. Sí, Excelente. Voy a contar ahí algo, le voy a robar la frase a Dale, algún dale. documental que dice, no hay acciones, en el mundo bélico no hay acciones malas ni buenas, simplemente hay acciones que dan una ventaja estratégica, simple y llanamente. Eso pudiera quizá contestarte un poquito. y Marta Páez dice por ahí, antes sí, disculpa que te interrumpa, Rafael, pero tanto IBM como Microsoft, como Google, D-Wave, Q-Control, estamos hablando, mencioné 5 rápido. Tú entras a su website y vas a tener acceso a una computación cuántica en el cloud, donde puedes crear algoritmos y probar y ejecutar, etcétera. Claro, tiene sus ciertas limitaciones ahora mismo, ¿verdad? Pero el acceso está. O sea que, como decía Raúl, es difícil de tú ahora mismo controlar quién la está usando para fines maliciosos o quién la está usando para fines eh, buenos, positivos. perfecto. Bien, por último ya tenemos Marta Páez, dice, para pequeña y mediana industria que no cuentan con tantos recursos, ¿qué acciones están realizando o pueden ejecutar ante este tipo de riesgos? Excelente pregunta. Lo mismo que acaba de recomendar Freddy, ¿cierto? No es necesario tener 20 millones de dólares para comprarse un computador cuántico, sino que a través de la nube hay muchas opciones. Entonces ahí entran a un negocio que esperamos que sea conocido para ustedes, ¿cierto? Cada fabricante lo ofrece como recursos compartidos.
y de hecho es parte de lo que esperamos facilitar a través de esta colaboración regional. Hoy está un poco distante, pero en la medida que colaboramos regionalmente, nos es más fácil conseguir recursos que nos permitan participar y familiarizarnos con la tecnología. Es decir, que dentro de pronto tendríamos cloud cuántico. Así es. Sí, no, y la verdad es que en ese sentido, para pequeñas y medianas empresas o industrias, ¿verdad? Que no hay tantos recursos, pues esa disponibilidad en el cloud que tienen esos vendors que mencionamos, pues facilitan muchísimo. Y vamos a decir que cierran un poco esa brecha que hay entre la capacidad de adquirir hardware, en este caso, o este tipo de tecnología, de ciertos países con países como el nuestro. Y no nos vamos ahí al tema, al ámbito empresarial, sino vamos a verlo incluso como nación, como país. El hecho de tu poder, un China, un Alemania, un Estados Unidos, con la cantidad de recursos que tienen, pues tendrían una ventaja abismal frente a países como nosotros, con acceso a este tipo de tecnología, lo cual sería una gran brecha. Pero esta brecha se disminuye con este acceso cloud relativamente económico comparado con una inversión propia en hardware. O sea, la verdad es que sí, hay acceso disponible. Excelente, excelente, Freddy. Bueno, yo también vi y me deleité con este webinar, ¿verdad? Yo también tengo derecho a hacer una pregunta. Ah, pero claro. ¿Será cierto que China ya vulneró el RCA? ¿Tienen esa información por ahí? ¿Ya pudo descifrar RCA sin tener la clave de descifrado? Yo no veo eso de fuente oficial, pero vamos a investigarte eso. ¿Qué tú dices, Raúl? ¿Tú has visto Mira, alguna noticia de eso? Yo no la he visto. mi opinión muy personal es que tiendo a ser reticente de estos anunciados tan rimbombantes, en particular porque a veces faltan información. La verdad que en estos años he visto como 4 o 5 veces anuncios de que se rompió el RCA y luego en el camino empiezan a fallar las evidencias. Lo que sí creo que existe como evidencia es que han avanzado un montón en la fabricación de hardware y también en el desarrollo del software. Así que eso sí, pero no creo que hoy todavía estemos cerca de romper una RCA 2048. La capacidad de cómputo que públicamente existe disponible, al parecer estamos en... bueno, no mencionamos varios de los temas de hardware, te fijas, pero en términos generales se puede jugar con una variación hoy de no más de 100 bits, de 100 qubits. Si bien es cierto, hay equipos que están fabricados con 500 qubits o más, resulta que cuando uno lo lleva al algoritmo, hay varias limitaciones que hacen que la codificación del problema tenga una limitación estructural. Ahora, vuelvo a lo mismo. Hoy RCA puede que no sea vulnerable. Podemos dormir tranquilos un par de meses más, pero no tan tranquilos porque creo que por ahí sí, hay muchos certificados digitales que no tienen la robustez que creemos y que uno se entera, al igual que todas las otras vulnerabilidades de seguridad, en el momento en que sucedió. Así que es eso. Excelente. Durmamos tranquilos, pero no con todos los ojos pegados. Con un ojo abierto y otro cerrado. Excelente, señores. Eternamente agradecido. Gracias por este deleite que ustedes nos han dado hoy en cuanto a la computación cuántica. Por parte de nosotros de ISACA, quiero darle las gracias por todo esto. Realmente agregaron mucho valor y fue muy interesante. A los demás, al público, bueno, le digo que recordarle nuevamente nuestro ISACA Full Day y que también tenemos talleres pre-Full Day. Tenemos una auditoría de los procesos de TI basado en COVID 2019, este 28 y 29 de agosto, de 9 de la mañana a 5 p.m., presencial en UNAP. No se lo pierdan. Los interesados diríjanse a nosotros por nuestros canales, por nuestras redes sociales y con gusto le pasaremos toda la información pertinente para que usted no se pierda y pueda hacer su taller pre-Full Day de auditoría de los procesos de TI basado en COVID 2019. Bueno, señores,
Ya no ganamos los chelitos, como dicen por ahí. Ya Gracias aquí. a todos por la asistencia y por el placer de permitirnos presentar este tema y seguimos adelante. Muchas gracias. Muchas bendiciones, Freddy. Gracias, Freddy. Gracias, Raúl. Gracias a todos. Ha sido un honor poder contribuir